no va a asumir el poder. ¿Y quién garantiza que si vuelve a haber elecciones en Venezuela, esta vez sí respetan el resultado? La situación tiene mucho de curioso porque tumbaron a Maduro, pero no tumbaron el régimen. Ana Karina García es una migrante venezolana. Usted está en Bogotá, Ana Karina, buenos días. Hola, buenos días, Néstor, sí. Desde hace 8 años estoy en Bogotá. Desde hace 8 años. ¿Y qué sensación tiene hoy con la caída de Maduro usted, Ana Karina? Bueno, primero que nada, haber visto la captura de Maduro, que recordemos es un criminal que ha hecho mucho daño a los venezolanos durante estos últimos 10, 15 años, no puede generar otra cosa que felicidad, que alegría, que satisfacción, pero también entendemos que es el principio, que hoy todavía los venezolanos no tenemos la libertad plena, ni los exiliados podemos regresar, ni los presos políticos están con su familia, por ende hay todavía emociones encontradas, aunque nuestra primera emoción como migrantes evidentemente va a ser felicidad porque haya justicia a quien tanto daño nos ha hecho. Cuando usted se enteró del operativo en la madrugada del sábado, ¿qué sensación tuvo Ana Karina como venezolana? Bueno, lo primero, evidentemente, fue incertidumbre por ver esas imágenes en Caracas, miedo también, evidentemente, por nuestros familiares que siguen en territorio venezolano, pero también una sensación de felicidad, de justicia, de que realmente había una esperanza, de que podíamos volver, de que podíamos hacer vida en nuestro país nuevamente. Esa fue como la primera sensación que tuvimos al ver esas imágenes a las 2 de la mañana en nuestra capital. Sí. Ana Karina, hoy el mundo, como usted lo sabe mejor que yo, está dividido alrededor de quienes condenan la actitud de Trump por soberbio, por arrogante, por violar los derechos, que puede ser, pero quienes prefieren ver en el otro lado que se cayó un dictador, un hombre que había provocado el exilio a 8 millones de venezolanos, que había violado todos los derechos humanos. Del tema de Trump, ¿usted qué piensa? Mira, yo soy abogada, evidentemente en el derecho internacional esto es una acción que poco debe repetirse, ¿no? Y que no debe ser la cotidianidad de la forma de convivencia del mundo, pero la realidad es que en Venezuela quienes estaban o quienes están y tienen el poder en este momento son líderes de grupos criminales que han hecho un proceso de desplazamiento forzado a más de 8 millones de venezolanos, que han torturado, que han asesinado en las calles de Venezuela, en las cárceles de Venezuela, que además hacen procesos de narcotráfico en el mundo, que han creado el Tren de Aragua como un grupo de crimen transnacional que no solo nos amenaza a los venezolanos en territorio venezolano, sino que también han hecho persecución transnacional. No olvidemos el caso de Chile, no olvidemos el atentado en Bogotá. Entonces, la verdad es que los venezolanos hemos hecho todo democráticamente, escogimos un presidente que no ha podido tomar el poder en Miraflores porque los grupos criminales no lo han permitido. Entonces, en esa circunstancia, la verdad es que el mundo tampoco puede ser cómplice y quedarse callado y no hacer absolutamente nada mientras le violan los derechos humanos a más de 50 millones de venezolanos. Entonces, una acción como esta, en un contexto como esto, para los venezolanos y para mí en particular, es una acción que tenía que pasar porque es que los venezolanos no tenemos otra forma de recuperar la soberanía. La soberanía de Venezuela no estaba en manos de los venezolanos, sino en manos de grupos criminales. Ana Karina, ¿usted tiene alguna idea? ¿Su gente en Venezuela le cuenta algo de quién traicionó a Maduro? Mira, eso es una respuesta que no tenemos a ciencia cierta. Pueden haber sido los Rodríguez. Lo que sí sabemos es que dentro de Venezuela, dentro de las filas del chavismo, hay una disputa, hay miedo, hay desconfianza entre ellos mismos por lo que ocurrió y eso hace que pueda generarse un nuevo quiebre dentro de las mismas filas del chavismo y de esos grupos criminales que hay. Entendemos también además que hay pugnas de poder entre los grupos irregulares que tienen la toma de los territorios, porque recordemos que los territorios en Venezuela no están controlados simplemente por un grupo político, sino también por grupos criminales en cada territorio, en cada estado de Venezuela, es decir, está cooptado el poder. Entonces, esa situación hace que la desconfianza dentro del chavismo en este momento sea muy grande, que no haya un poder monolítico y que eso pueda seguir derivando en distintas consecuencias, incluso militares dentro del país. Claro, el chavismo
gobierno, sin duda, hoy tiene usted razón, está fracturado. De eso creo que no queda la menor duda. Ana Karina, un gusto saludarla a usted, por intermedio suyo, a los muchos venezolanos, millones que hay en Colombia. Gracias, un abrazo. Gracias, Néstor. Chao, Ana Karina. Gabriel Bonilla es de los venezolanos que está en Argentina. Muy protagonista, muy viral su video en redes sociales. Gabriel trabaja en asuntos de marketing en Buenos Aires. Gabriel, buenos días. Hola, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Sí, Gabriel, vi su video y usted dice, pensemos más en las víctimas de la tortura, en los presos políticos, en las ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad? 100%, 100%. Sí. Hay que pensar más en eso como humanos, internacionalmente. Yo sé que estamos muy divididos. También mi labor dentro del video y dentro de los datos que di, también darlo como desde un lado de comedia, un poco de humor, para que la gente entienda y sarcásticamente por qué nosotros estamos celebrando y por qué esto no es una división, digamos, política, sino es una decisión humana que tenemos nosotros los venezolanos de celebrar lo que sucedió. Sí. Gabriel, usted en Argentina, bueno, usted está en este momento, son 2 horas más, ¿verdad? Uh-huh. 9 y pico de la mañana. 9 y pico de la mañana, tal cual. Sí. ¿Usted a qué hora se enteró que se metieron y que sacaron a Maduro? 4:30, 5 de la mañana me llama mi madre desde Venezuela diciéndome, hey, no estás viendo las noticias. Y yo, son las 4:30 de la mañana, yo creo que nadie está viendo las noticias. Cuando me dice que se están llevando a Maduro, obviamente caigo en cuenta 10 segundos después, pido que me pellizquen y ahí empiezo a poner todo y me doy cuenta que sí, todo el mundo está viendo las noticias. Me agarró así, desprevenido por completo. Y el estado de shock y después de euforia y felicidad y después de expectativa, todo pasó en minutos. Así que fue esa madrugada aquí en Argentina. Sí. Gabriel, ¿y esos minutos o de pronto horas después ver las imágenes de Maduro llegando escoltado como un preso, como un narcotraficante, ya confirmado que está en manos de Estados Unidos, cómo van evolucionando los sentimientos para un venezolano en el exilio como usted? Mira, primero que nada, la algarabía inicial suele pasar después de un rato. Obviamente te queda porque sigues estando feliz por lo que sucedió, porque se están llevando a alguien que es responsable de un montón de fatalidades que han sucedido en Venezuela, y no solo él, sino su gente, la gente que ha estado maltratando a los venezolanos durante 25 años. Yo tengo 9 años afuera, lo que significa que hace un montón de tiempo que no veo a mi familia, hace un montón de tiempo que no piso Venezuela, no porque no quiera, sino porque las condiciones no están dadas. Entonces, cuando tienes una noticia de esta envergadura, lo primero que haces es pensar, mi familia cómo está, qué va a suceder políticamente, cuáles son los próximos pasos. Entonces ya se va transformando, digamos, la algarabía en expectativa, y creo que eso ese es el momento, o en ese momento estamos nosotros todos los venezolanos en este momento, una expectativa tremenda con respecto a lo que va a suceder, pero también felices de que por fin se está haciendo justicia y que alguien esté pagando por todas las cosas atroces y horribles que nos han hecho a tantos millones de venezolanos, y 8 millones de venezolanos afuera sufriendo por las cosas que están pasando y estamos viendo desde la distancia. Así lo vamos desarrollando, digamos, hoy a 2 días de lo que sucedió. Sí, claro. Gabriel, ¿y ustedes cómo leen lo que está ocurriendo en la actualidad? Al final, lo que hay hoy es un madurismo sin Maduro, es decir, el régimen, las cabezas de ese grupo criminal siguen mandando, a excepción de Nicolás Maduro, que no es poco, pero ellos siguen controlando las fuerzas militares, siguen manteniendo el mismo esquema de represión hoy en Venezuela. ¿Ustedes qué expectativa tienen frente a lo que pase en las próximas semanas, días, semanas o meses en Venezuela? No, esperemos que de alguna forma se pueda restablecer el orden constitucional y la legalidad del gobierno que nosotros elegimos. Eso realmente es lo que nosotros esperamos. También como venezolano de 28 años, yo no tengo ningún tipo de experiencia en ninguna transición de gobierno en mi país, porque lo único que viví fue el chavismo, lo único que conocí fue el chavismo, así que digamos, es muy, para muchos de nosotros jóvenes que nosotros no hemos vivido ninguna transición política en Venezuela, es muy difícil tratar de avisorar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a pasar. Es obvio que todavía quedan cabezas ahí, quedan los hermanos Rodríguez, queda un montón de gente que también nos ha hecho daño y son responsables de un montón de muertes, incluso mucho más que Maduro, pero
pero estamos a la expectativa de que pueda suceder. Yo creo que lo que mejor nosotros podemos pensar y podemos, digamos, desear, y desde afuera y desde adentro apoyar, es que todo se transite con normalidad, digamos, sin ningún tipo de problemas para la gente, para la población, porque nosotros no estamos a favor de que la gente pague por los errores de las personas que nos hicieron daño, que igual ya lo estamos haciendo hace tanto tiempo. Así que la respuesta hoy es que se desarrolle todo de la mejor manera posible, que no se transgredan derechos humanos y que no se convierta en un caos lo que está sucediendo en el país. Gabriel, si se cae el régimen, ya cayó Maduro. Si caen los demás, si hay un gobierno que no sea la herencia de Chávez o de Maduro o de los hermanos Rodríguez, ¿usted vuelve a Caracas? Mira, yo volvería a Margarita. Yo soy de la isla de Margarita. Okay. Y sí, o sea, las condiciones tienen que estar dadas. Como te digo, es muy difícil, cambia mucho de perspectiva según la persona que le preguntas. Yo tengo mi adultez joven en otro país, por lo que también tengo muchos lazos acá en Argentina, que es un país espectacular y nos ha recibido muy bien, pero la añoranza de cada uno de nosotros que estamos afuera es poder, no sé si muchos para vivir y otros para poder visitar y estar y sentir y recordar lo que es su país. Así que la respuesta hoy es sí. O sea, sin duda, cambia de régimen y hay alguien que no está. Usted, su familia, los que están en el exilio y lo hablan todos los días, apenas caiga el régimen, ¿la idea es regresar o ustedes ya se quedaron afuera? La idea de muchos es regresar. La idea de muchos es regresar. Te lo puedo decir yo que estuve en concentraciones aquí en Argentina, ayer, anteayer. La idea de muchísimos es regresar. Tampoco es cuestionable para nada la gente que quiera quedarse en el lugar donde se fue. Porque uno también dice una vida y lamentablemente son los rezagos que causa una dictadura. Pero la idea es regresar a casa. Vale. Gabriel, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor. Gabriel es el famoso de redes sociales, Gabriel Bonilla. Carolina Martínez es una migrante venezolana, se encuentra esta mañana en República Dominicana. ¿En qué ciudad está usted, Carolina? Buenos días. Buenos días, estoy en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. La bellísima, la colonial Santiago de los Caballeros, ¿no? Definitivamente, es preciosa y su gente es lo máximo. Sí. Carolina, ¿usted hace cuánto salió de Venezuela? Bueno, yo salí en 1996, voy a tener ya 30 años en República Dominicana. ¿Y usted está pensando volver ahora si se cae el gobierno de Maduro? Mira, me encantaría volver. No solo yo, sino los miles de venezolanos que están aquí en las últimas actividades, ayer y antes de ayer lo hemos hablado, la gente ha añorado volver. Carolina, ¿usted qué sensación tuvo cuando vio a Maduro esposado saliendo preso, capturado por Estados Unidos? Aunque la noticia se dio temprano por el tuit del presidente Trump, uno no lo creía, o sea, hasta que no lo viera, o sea, es increíble. Y vuelven a pasar la noticia y te vuelven a salir en las redes y lo quieres volver a ver porque es que es algo increíble, fue algo atípico lo que se hizo y realmente estamos en un momento de mucha esperanza por lo que puede pasar, por lo que va a pasar. Sí. Sí, Carolina, quisiera preguntarle, porque para muchos, Carolina, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela tiene dos responsables, inicialmente el presidente Hugo Chávez y ahora pues Nicolás Maduro. Quisiera preguntarle sobre el nivel de impunidad que ustedes, los venezolanos que salieron o no por la dictadura, están dispuestos a tolerar a cambio de esa transición, de ese cambio en Venezuela. Mira, definitivamente hay un plan que posiblemente no estemos de acuerdo, pero tiene que haber alguna transición para que venga lo que queremos, que es que el presidente que elegimos el 28 de julio pues tome posesión, ¿verdad? Entonces me imagino que tienen que haber acuerdos y cosas que definitivamente no nos van a gustar, que no es a nuestra medida, pero me imagino que hay un plan para que se haga. Pero el daño que se ha hecho es muy grande y definitivamente tienen que pagar, porque es que el daño es muy grande lo que han hecho contra los venezolanos. Sí, Carolina, ¿ustedes cómo analizan lo que está pasando desde el sentimiento venezolano con la captura de Maduro? Y las voces que señalan que esta es una violación al derecho internacional, una violación de todos los protocolos, lo que hizo Estados Unidos. Mira, yo creo que los líderes venezolanos que están por el mundo y los venezolanos en general tenemos
ahorita el momento de aportar. ¿Y qué es lo que podemos aportar? Es explicar, convencer a las personas de lo que realmente pasó en Venezuela, porque la gente muchas veces no lo cree, muchas veces los izquierdosos siguen haciendo bulla y malinformando. Entonces nosotros tenemos como que ahorita el momento histórico, apoyar lo que está ocurriendo, es informando realmente el porqué de este proceso, lo que hemos vivido los venezolanos, porque muchas veces la gente no lo entendía y no lo entiende y solo ve que sacaron a un presidente cuando no era un presidente. Entonces el momento de nosotros es ahora de que la gente sepa lo que realmente pasaba en Venezuela. Bueno, y sigue pasando hasta que no se vayan todos. De acuerdo. ¿Usted piensa regresar a Venezuela en caso de que cambie el sistema político, Carolina? Mira, es uno de mis deseos. Me encantaría volver a Venezuela, aunque tengo 30 años aquí. Muchas de mis acciones siempre han sido volver a Venezuela. Quería que mi hija estudiara en la ULA, en la Universidad de los Andes. Siempre ha sido todo pensando en Venezuela, pero no en esa Venezuela que hemos vivido los últimos años, ¿no? Pero sí, me encantaría volver a Venezuela. Bueno, de pronto la que están haciendo hoy es una Venezuela diferente. Carolina, un gusto saludarla. Gracias. Muchas gracias. Chao a usted. César Augusto Márquez es un venezolano que se encuentra en el exilio en España desde hace 8 años. Señor Márquez, buenos días. Muy buenos días. Señor Márquez, ¿qué está sintiendo usted, venezolano que se fue huyéndole al régimen, al chavismo? Bueno, es de imaginarse que obviamente es una emoción que no cabe en el corazón, sobre todo por todas las cosas que hemos atravesado y todo lo que ha sucedido desde el año 2002, específicamente, que fue la primera manifestación cuando el pueblo se alzó en contra de Chávez y desafortunadamente por un error pues lo restituyeron en el cargo. Yo he vivido absolutamente todo este proceso porque yo formo parte de la resistencia y por formar parte de la resistencia me obligaron a salir del país. Luego que mataron a un chico de mi grupo, a Neomar Lander, yo formo parte de Resistencia Altamira. En ese mismo año, 2017, infiltraron personas en todos los grupos de resistencia, que eran las personas que simplemente manifestaban libremente su descontento en contra del gobierno y de las ilegalidades. Y simplemente por manifestar tu descontento, pues eras apresado, detenido, perseguido, hostigado, incluso asesinado, torturado. Y muchos exiliados. Por eso estamos ya 8 millones de personas fuera del país. El caso de Neomar Lander que usted menciona, señor Márquez, ese fue el del Chacao, ¿verdad? Sí. Ese mismo chaleco que él escribió, se lo di esa misma mañana. Porque 2 días atrás le habíamos conseguido un chaleco de Kepler que era antibalas y la Guardia Nacional el día anterior pasó porque son unos delincuentes, pasaron por la Plaza Altamira, asaltaron a todos los niños y le quitaron los relojes, las pulseras, las carteras, los móviles y los chalecos. Sí, me recuerda... Entonces tuvimos que conseguir otro nuevo, pero que no teníamos el Kepler, y él decidió coger ese chaleco. Bueno, desafortunadamente no era antibalas. Sí, señor. Y le dispararon señor una Márquez, bomba lacrimógena al pulmón. ¿Le quiere usted explicar hoy, que es 5 de enero a los colombianos, el caso de Neomar Lander, que es uno de los 36.000 o 37.000 víctimas de esas torturas, de esas violencias de Estado, las que decidió Nicolás Maduro? Sí, por supuesto. Neomar Lander era un chico que formaba parte de un grupo de 36 chicos que yo me encargaba de coordinar la ropa, la comida, los medicamentos, el hospedaje. Ellos habían decidido participar en manifestar libremente y decidieron pues dedicarse a esta labor. Entonces, este chico de 17 años, ese día pues decidió, hay normas internacionales para disuadir manifestaciones públicas, donde no puedes lanzar una bomba lacrimógena donde haya menos de 10 personas manifestando. Nunca, jamás puedes disparar directamente ni horizontalmente la bomba, tiene que ser hacia arriba o hacia el piso. Y se ve evidentemente que el guardia se acercó, él estaba solo en la entrada de la Libertador, que es una calle muy conocida en Venezuela. El guardia se acercó con una escopeta y le disparó una bomba lacrimógena casi quemarropa, le perforó el pulmón y lo mató automáticamente. Eso fue en la mañana de ese día. De ese día, eso fue en 2017. 2017, sí. César Augusto, este caso, el de Neomar Lander, es uno de los miles de venezolanos asesinados por el régimen.
Y por eso yo quisiera que usted le respondiera a quienes consideran hoy todavía en el mundo que el asunto de la crisis en Venezuela la deberían resolver internamente los venezolanos. Incluso algunos se atreven a decir que los venezolanos en Venezuela no han hecho lo suficiente para sacar al régimen de Maduro del poder. ¿Usted qué le responde a ellos? Vale, es que una cosa muy distinta es criticar detrás de un ordenador cuando tú tienes en tu casa agua, luz, teléfono, comida, un sueldo suficiente, tienes medicamentos y tienes atención médica, ¿sabes? Y con luz puedes perfectamente criticar desde las distancias por referencia o por un texto simplemente y no vivirlo. Nosotros no solamente hemos hecho todo lo necesario, hemos hecho más de lo necesario para salir de este pueblo. De hecho, el último esfuerzo importante fue lograr unas votaciones donde se ganó, se derrotó 67-30% al dictador, y no solamente se robó las elecciones frente a todo el mundo, porque fue evidente, se consiguieron las pruebas, se mostraron y se entregaron a los organismos internacionales y fue perfectamente desconocido. El mundo simplemente miró hacia otro lado y pensaron que era otra cosa más. Nosotros desde el 2002 nos levantamos contra el dictador y cuando estábamos llegando a Miraflores dieron una orden interna y empezaron a dispararle al pueblo y mataron a la gente. Hoy en día no hay nadie preso por eso, solamente la gente que fue sorprendida en la manifestación. Hemos ido a votar masivamente, nos hemos abstenido cuando ha sido necesario, hemos marchado hasta más no poder, hemos denunciado al mundo completamente todas las irregularidades, ilegalidades, crímenes de lesa humanidad, incluso ante la Corte Penal Internacional, y simplemente el mundo ve desde lejos y se aprovecha económicamente de las regalías que el gobierno para conseguir silencio, ¿verdad? Y apoyo le está suministrando a otros gobiernos, organismos internacionales, etcétera. O sea, esto es algo muy delicado, muy profundo y muy extenso. Aquí hay tentáculos en todas partes del mundo y yo creo que eso se va a saber. Por eso fue muy bueno que capturaran a Maduro, porque es la cabeza aparente de este grupo, un grupo criminal, donde hacen de Venezuela una base para ellos estar impunes y seguir penetrando el terrorismo y el narcotráfico en todo el continente. Quedan las otras cabezas vivas esta mañana. Tengo una noticia de última hora, sí, César, porque están sacando a Maduro en este momento de Brooklyn, lo están montando en un helicóptero como un vulgar delincuente, como lo que es, lo están sacando detenido, esposado, para llevarlo a la primera comparecencia a una corte federal en Nueva York. Así que lo dejo, César Augusto. Gracias por acompañarnos. Vale.